Hola, mi nombre es Erin Vargas. Soy miembro del FLADEN desde el año 2006 y pertenezco al capítulo nacional de FLADEN Venezuela y les hablo desde la ciudad de Caracas. Bienvenidos a esta conferencia, la cual más que una conferencia es una invitación a reflexionar juntos en torno a la relevancia y significado de una de las premisas contenidas en la Declaración de Principios del FLADEN, la cual afirma que la educación musical es un derecho humano. Brevemente voy a hablar sobre los antecedentes de esto. El 2 de septiembre de 1945 se termina la Segunda Guerra Mundial. Después de este nefasto evento, la humanidad decide ponerse de acuerdo y forman la Organización de Naciones Unidas. Eso ocurrió en octubre de 1945. Siendo también la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Pero el mismo año de 1945, justo en el mes de noviembre, eh, la, la Organización de Naciones Unidas propone la formación de la UNESCO. Y la UNESCO entonces, para el año 1949, crea el Consejo Internacional de Música, el cual propone los derechos de la música en el 2001. Seguidamente, vemos que antes de eso, en el 1995 en Costa Rica se crea el FLADEM y hacen la creación un año después del Consejo Internacional de la Música. El FLADEM hace su declaración de principios en julio del 2002. Voy a leer de manera sucinta y breve lo más elemental de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que tienen que ver con la educación. En el artículo 26, en el parágrafo número 1, dice: toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. Seguidamente, en el parágrafo número 2, dice: la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Y en el artículo 27 nos habla que toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes, eso incluye la música, y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Importante para este momento voy a leerlo de manera rápido. El Consejo Internacional de la Música promulga los 5 derechos de la música, como dije antes, en el año 2001, y son los siguientes. El primero es el derecho de todos los niños y adultos a expresarse musicalmente en libertad. El segundo es el derecho de todos los niños y adultos a aprender lenguajes y habilidades musicales. El tercero, de los que están dedicados a los niños y adultos, es el derecho de todos los niños y adultos a tener acceso al conocimiento musical a través de la participación, la escucha, la creación y la información. El cuarto derecho y el quinto son más que todo dirigidos a los artistas. Y el cuarto es el derecho de todos los artistas musicales a desarrollar su arte y difundirlo a través de todos los medios de comunicación, con recursos adecuados a su disposición. El quinto derecho de la música es el derecho de todos los artistas musicales a obtener justo reconocimiento y remuneración por su trabajo. La declaración de principios del FLADEM fue realizada el 25 de julio del 2002 en la Ciudad de México. Pero esta, que es la número 1, es la que genera el motivo o la temática de esta conferencia. Y reza así: la educación musical es un derecho humano, presente a lo largo de toda la vida, dentro del ámbito escolar y fuera de él.
Trabaja desde la música, poniéndola al servicio de las necesidades y urgencias individuales y sociales. La Declaración de Principios número 2 dice que la educación musical es baluarte y portadora de los elementos fundamentales de la cultura de los diferentes pueblos latinoamericanos, por lo que su atención es prioritaria en función de la conformación de las identidades locales y por extensión de la consolidación del carácter identitario de América Latina. La educación musical, este sería el número 3, la educación musical está al servicio de la integración sociocultural y la solidaridad y permite canalizar positivamente las diferencias de todo tipo. El cuarto principio es una educación musical flexible y abierta, tiende a romper estereotipos y a instaurar nuevos paradigmas de comportamiento y aprendizaje en el contexto escolar y social. Y por último, la educación, el número 5, que es la educación musical procediendo desde la vivencia. Y la producción musical tiende a promover el desarrollo pleno de la sensibilidad artística, de la creatividad y la conciencia mental. Quisiera exponer ahora las razones por las cuales la educación musical debe considerarse un derecho humano. Hay muchas razones. Y voy a empezar un poco desde haciendo como un bosquejo histórico bien rápido, ¿no? Desde tiempos inmemoriales, desde el mismo momento que el ser humano adquiere conciencia, la música ha sido parte innata de su condición. La música es parte intrínseca del ser humano. Todos los pueblos de todo el mundo tienen música. Una de las maneras en que la música se ha personado de nosotros de manera arquetípica se refleja en la figura de Orfeo. Orfeo es una metáfora heredada del mundo antiguo que ha servido para transmitir a través de los tiempos los poderes de la música en el entorno y en el ser humano. Otro de los aspectos históricos en la música podemos reflejarlo en la figura de Pitágoras. Él le dio importancia a la música y mucha importancia y le añadió dimensión y rigor matemático. Él fue el primero en hacer conexión entre la esencia vibratoria de la música y la organización del universo a través de su teoría cosmogónica, expresada en lo que llamó armonía de las esferas. Pero después históricamente surge la revolución industrial. Entonces los paradigmas económicos pasaron de una sociedad sostenida por una economía agrícola a una sociedad fundamentada en el desarrollo técnico. Los oficios basados en la aplicación de las mal llamadas ciencias duras como la física, la química y la matemática prevalecieron en la generación de bienes de consumo de la sociedad, y las artes, entre ellas la música, fueron relegadas a un plano inferior, pasando a convertirse en meros actos de entretenimiento y diversión de las clases sociales que emergieron durante la revolución industrial. Es a partir de este pragmatismo tecnológico que se alienta a través de la revolución industrial, donde los programas educativos en general se centran enfáticamente en las disciplinas relacionadas con los medios de producción y de bienes y servicios y su incidencia económica, a desmedro de aquellas disciplinas formativas del espíritu interno del ser humano. Voy a decir algunas razones por las cuales es evidente que la música debe ser un derecho humano. Una de las razones, puedo decirlo, que Jacques Dalcroze lo dijo antes cuando menciona que la educación musical equilibra y ayuda a formar el sistema nervioso. Y de allí salió su euritmia. Y una metodología que ha revolucionado el mundo desde el inicio del siglo XX hasta nuestra época. Se ha comprobado también que la música aumenta la capacidad cerebral. La música es un arte que desarrolla de manera simultánea las capacidades lógicas y de razonamiento. Al mismo tiempo desarrolla la capacidad creativa y la intuición, así como el equilibrio emocional del ser humano, como ya lo dijo anteriormente, ya lo mencioné a través de las palabras de Jacques Dalcroze. El desarrollo del cuerpo calloso en el cerebro
elemento que conecta los hemisferios cerebrales, es más amplio en las personas que estudian música o aquellos que tocan un instrumento o ejercen este arte. La música es vital para el desarrollo de la atención y la actitud de enfoque y concentración mental. También puedo decir que el desarrollo físico del organismo humano es mejorado por las actividades musicales. El aparato fonador se desarrolla óptimamente con la práctica del canto y la ejecución de instrumentos de viento. La psicomotricidad evoluciona y se va especializando desde su etapa de psicomotricidad gruesa a psicomotricidad fina por medio de la progresiva sistematización de la educación musical a través del movimiento corporal y del aprendizaje de la ejecución musical por medio del canto o también de la ejecución instrumental. La música y el movimiento son parte de una matriz común que proviene de los tres elementos básicos de la comunicación humana: el movimiento corporal, la música en sí y el grupo social. Esos son los tres elementos importantísimos en lo que es la identidad humana, lo que nos conforma como seres vivos. La música proviene de la ternura de un canto de arrullo. Es parte de la vida misma y nos acompaña fielmente en actos y ritos que todavía practicamos, en las bodas, en los funerales, en las graduaciones, en las festividades, en las fiestas patrias, en la seducción, en el amor, en el entretenimiento, los bailes sociales, etc. La música es parte importante de los lazos sociales que dan forma a las características culturales de todos nuestros pueblos. Recordemos en este momento los signos nacionales, la danza folclórica, todo lo que nos identifica. La música y la evolución del lenguaje han jugado parte importante en el desarrollo de la inteligencia del ser humano desde sus inicios. El desarrollo del oído humano ha sido también un factor de protección y alerta en caso de emergencia y peligro inminente. La música nos ayuda a desarrollar el oído, a afinarlo, a tener más poder de observación. Ya en la práctica personal, recuerdo las palabras de mi colega Camilo Aguirre, que una vez me dijo: ¿qué estamos haciendo para incentivar el desarrollo del hemisferio cerebral derecho? Seguimos dando clases más que todo para el hemisferio cerebral izquierdo. Y a partir de ese momento, eso fue una pregunta muy importante para mí, porque empecé a buscar más actividades de la educación musical que puedan estimular el hemisferio derecho, el imaginativo, el hemisferio creativo, el hemisferio sensitivo y emocional. Entonces la pregunta es, como educadores musicales, ¿estamos atendiendo las necesidades de ambos hemisferios cerebrales de manera equilibrada? ¿O seguimos el paradigma de seguir atendiendo mayoritariamente las habilidades del hemisferio izquierdo? Es uno de los retos para poder redondear el reto de conseguir hacer a la educación musical como un verdadero derecho humano. La educación musical como derecho humano debe reafirmarse y consolidarse a todo nivel en las legislaciones locales e internacionales de todos los continentes. La educación musical debe fortalecer y ampliar sus alcances metodológicos y abarcar todos los aspectos que la música puede aportar para la óptima formación integral del ser humano. Los educadores musicales somos los primeros llamados a lograr que este objetivo se transforme en una sólida realidad. Es por eso que, y por todo lo expuesto anteriormente, que pienso que debemos reaprender a ver ese potencial tan grande que tiene la educación musical para la formación del individuo, y nosotros somos los promotores de eso. Gracias por su atención, y ahora los invito a la segunda parte de esta conferencia, donde podemos compartir ideas, inquietudes, sugerencias, propuestas, preguntas y respuestas. Gracias por haberme escuchado y espero conversar con todos ustedes en la siguiente parte. Gracias.